Buenas tardes, tertulia de actualidad en marcha. La mascarilla tiene los días contados. Es lo que nos ha dicho el profesor Fernando Simón en fechas pasadas. Nos lo anunciaba que posiblemente en pocos días podríamos estar en la calle, siempre respetando las medidas de distancia social y en ausencia de riesgos y dependiendo también del ritmo de contagios. La obligación de en espacios públicos llevar la mascarilla puesta pues podría estar, como digo, tener ya fecha de caducidad. Estamos dispuestos ya o preparados para dar ese gran paso. Desde luego la situación se asemeja en alguna medida a lo que hace justo un año emprendíamos después de ese primer estado de alarma, que eran esas complejas fases de desescalada. En la calle las opiniones están encontradas, el escepticismo pesa mucho y la incertidumbre también. Los servicios informativos de Televaldepeñas han preparado el siguiente reportaje que les mostramos a continuación, precedidas de ese corte que todos ustedes han visto en los informativos nacionales de Fernando Simón. Vamos con ello. Es cierto que en exteriores las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que además viene el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando. Ahora vamos andando por la calle y no nos parece nada raro tener media cara tapada. Es fruto de la costumbre a la que hemos llegado por obligación. Ahora bien, ¿nos va a ser difícil volver a vivir sin mascarilla? ¿Que por qué no vamos a llevarla si el año pasado la llevamos? Y la amenaza estaba igual que ahora. No estamos exactamente igual, y es que la vacunación ha cambiado la probabilidad del índice de contagio. Hombre, en espacios abiertos, si vas solo andando tal cual, sí, pero en espacios cerrados no. A eso es a lo que se refería precisamente Fernando Simón cuando dijo que en pocos días podríamos ver reducido el uso de la mascarilla. Me siento seguro. No, señor. El biólogo sabrá más que nosotros, lógicamente, pero creo que todavía faltará por lo menos hasta primeros de año. No lo veo tan fácil que para el otoño estamos en mascarilla. Pues bien, podría caber la posibilidad de que quien lo necesite pueda quitársela en espacios abiertos. Yo, por ejemplo, que estamos ya con las vacunas, pues lo veo bien. Pero en espacios cerrados pues sí deberíamos llevar la mascarilla, y yo creo que es así, se va a llegar. Evidentemente pues más cómodo, ningún ser humano se siente con una mascarilla, pero tenemos la esperanza de que en verano nos la quiten. De todas maneras, mi opinión personal es que no va a ser posible. Posible podrá ser si cumplimos los cambios. Hombre, molesta, pero yo no me la voy a quitar de momento. Yo creo que es un poco precipitado, que deberíamos esperar un poco para quitárnosla. Pero bueno, también ya personalmente pues cada uno puede ir, si entras a un espacio que es interior, pues ponerte una mascarilla. Si vas al aire libre y no hay gente alrededor, pues no te la pones. Porque te acostumbras a la mascarilla y ya. Al principio no, porque me tenía como fatiga, pero ahora me da exactamente igual. Y a los que no les da igual prefieren que sea obligatoria por el bien común. Es que yo pienso que es peor coger el virus que haga mucha calor y lleves mascarilla, ¿no? Porque estás expuesto a contagiarte, o tú contagiar a otro. No. Es obligatorio, todo eso está dado de arriba y es en el mundo entero. No es aquí, ni es allí, ni en el mundo entero. ¿Estamos? Así que creo que debemos tener una mascarilla. Yo estoy vacunado y voy así con la mascarilla hasta que se termine. Si no hay mucha gente, o estás en el campo, estás en la playa, estás tú solo, pues ¿por qué vas a ir con mascarilla? Tendría miedo, porque es que con la mascarilla voy segurísima. Seguro no nos vamos a sentir nunca, porque ya es una cosa que pasó, igual que el VIH cuando llegó en su tiempo. Hay que aprender a convivir con ello y hay que tener mucho más cuidado. Habrá que reaprender a respirar aire puro. Jesús Merlo García, presidente de Cruz Roja Valdepeña, muy bienvenido. Gracias. ¿Estamos para pensar en quitarnos el bozal o todavía nos queda mucha convivencia con esta prenda? ¿Ha venido para quedarse? Yo creo que yo soy partidario de seguir todavía, de aguantar más con la mascarilla. Incluso porque a lo mejor se puede ir un poquito el virus, ya para a lo mejor para verano, otoño estemos prácticamente el 70% de la población vacunados, pero enseguida se nos avecina el tema de la gripe, y entonces yo creo que ha habido menos resfriados, según tengo contactos con algunos médicos, ha habido menos gripe este año. Bueno, gripe siempre la hay, pero lo que sí es verdad que ha habido menos urgencias en el tema de la gripe, y yo soy partidario de aguantar más, pero bueno,
habrá que esperar a los informes médicos, pero yo por mi parte, a nivel personal, yo trataré de aguantar lo máximo que pueda. Alberto Parrilla, muy buenas tardes. Hola, muy buenas Secretario General de Izquierda Unida Valdepeñas y profesionalmente enfermero matrón del SESCAM. La misma cuestión, ¿la prenda va a tener todavía una convivencia larga con nosotros? Al menos a medio plazo sí, yo creo que va a ser todavía de obligación y de obligatoriedad de llevarla con nosotros durante un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Pues porque aunque ya hemos escuchado que en varios países han quitado esta obligación de llevar la mascarilla en espacios abiertos, no tienen los mismos índices de vacunación que tenemos nosotros aquí en España. Estamos hablando de Estados Unidos o Inglaterra, que como sabemos son países que no han exportado las vacunas fabricadas en sus territorios y han podido hacer una vacunación mucho más masiva en estos países. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a fijarnos o qué es lo que los científicos van a fijarse? Pues principalmente en el índice acumulado de casos, de cuántos casos van habiendo en cada territorio. Luego también tenemos la diferenciación de comunidades autónomas, en los cuales, dependiendo de cada comunidad autónoma, va a poder entrar una prohibición o una obligatoriedad de la mascarilla un poco antes, un poco después, y también la tasa de positividad, que como sabéis es el porcentaje de personas que dan positivo según PCR. Ahora mismo en Estados Unidos estamos hablando que hay una tasa de positividad del 1,8% frente a más del 5% que tenemos aquí en España. Por lo tanto, ahora mismo que vamos a buen ritmo de vacunación, pero claro, todavía nos falta un trecho largo que recorrer, porque ahora mismo la clave, sin lugar a dudas, está en la vacunación y se puede ver en los amplios colectivos que han sido vacunados completamente y que su nivel de morbimortalidad ha disminuido mucho. Así que decía inicialmente en la introducción que había muchos puntos de similitud entre la etapa que ahora estamos afrontando y la de hace un año, pero una diferencia sustancial. Y es que entonces, en 2020, en junio, las vacunas ni estaban ni se les esperaban. Es ahora lo que confiamos nuestro futuro inmediato, las vacunas. Es deseable, bueno, tú que estás, bueno, evidentemente, a diario, muchas horas, ¿está llegando con la suficiente afluencia, con el suficiente caudal, el deseable? No, porque el suficiente caudal sería estar vacunando mañana, tarde y noche. Al por mayor. Al por mayor, a todo el mundo. Pero claro, tenemos que estar... No podemos ser externos a la realidad. La realidad es que las vacunas y la patente de la vacuna no está liberalizada. Es dueña y propietaria de una serie de empresas que no la quieren liberalizar y por lo tanto llegan las vacunas que pueden llegar. Estamos dentro de un pacto de la Unión Europea en la que nos llegan X cantidad de vacunas. Entonces, luego también el reparto que se hace por comunidades, por regiones, por áreas asistenciales, son las que llegan. Y luego, claro está, nos tienen que llegar las vacunas a los centros de salud donde estamos vacunando. También hay que ver la calidad que tienen los profesionales sanitarios que se están dedicando a ello, que como sabemos, muchos están muy sobrecargados, llevamos 1 año y medio de pandemia, estamos en muchos índices de cansancio acumulado, de quemarse incluso muchos trabajadores y trabajadoras de la atención pública y claro, pues también hay que fijarse en eso. Dentro de nada vamos a empezar con las vacaciones de verano y las vacaciones es un derecho fundamental de todos los trabajadores. Tendremos también que pensar qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a este momento y que va a seguir teniendo que ser la gente vacunada y van a tener que seguir yendo a los centros a vacunarse. ¿Y quién los va a vacunar? Los enfermeros o las enfermeras. También van a tener que estar pendientes los médicos, los administrativos, los celadores, los auxiliares de enfermería. Todo ese tipo de profesionales no solo hay que cuidarlos, también hay que respetarles sus derechos, por supuesto. Planteas varias cosas: liberalización de vacunas, sí, refuerzo y consolidación de nuevas plantillas. Planteas, ya digo, introduces en el guión cuestiones que van a enriquecerlo, sin duda. José Vicente García Castellanos, periodista, seguimos instalados en la noticia perfecta y el profesor Fernando Simón es una fuente inagotable de titulares. Sí, desde los tiempos del Partido Popular, que fue el que lo fichó. Evidentemente, y ahí se quedó. Ahí se quedó. Yo coincido con ellos dos. O sea, creo que ahí
estamos todos prácticamente de acuerdo y además también coincido con lo que tú has comentado. A medio plazo lo veo complicado, Es más, relacionándolo con el ritmo de la vacunación y con otra serie de cuestiones que ya se han apuntado también, y además estoy convencido de otra cosa, que la mascarilla se va a quedar para el invierno, cuando la gripe, cuando los momentos de gripe, la mascarilla la vamos a tener que incorporar poco a poco a nuestro botiquín porque ha llegado para quedarse, por lo menos para usarla con más frecuencia que antes. Y luego también otra cosa muy importante es pensar que nunca, cuando ha habido una pandemia de este tipo, en un año hemos tenido una vacuna para poderla combatir. Es la primera vez que nos encontramos con métodos para combatirlas que son, parece que bastante efectivos, en un año. Eso es algo increíble. También estoy convencido que cuando pase más tiempo, cada país va a desarrollar la suya propia y no va a tener nada que ver con la que estamos viendo ahora, seguramente. O sea, se mejorará sustancialmente con el paso del tiempo, pero que la situación en la que estamos es algo muy, muy, muy extraordinario y que de momento, aunque en espacios abiertos podamos prescindir de ella en un momento dado, creo que todavía es demasiado pronto. Decían la semana pasada dos enfermeras supervisoras del hospital de Valdepeñas que efectivamente el virus había llegado para quedarse. Ese sí, las mascarillas no lo sabemos, pero el virus sí. Y va a ser recurrente las campañas de vacunación, con lo cual ya no incorporamos la mascarilla a nuestro botiquín, sino a nuestro armario, directamente. Alberto, perdona que abunde en el tema, ¿corroboras que ha habido una menor incidencia de la gripe en esta última campaña de invierno? Por supuesto, sin lugar a dudas, pero bueno, es una cosa que es completamente normal. ¿Por qué? Principalmente por las medidas de higiene sanitarias que hemos tenido. Antiguamente no había tanto fomento del lavado de manos, de las distancias de seguridad y del uso de mascarillas. Todo eso son los métodos que se utilizan para luchar contra la gripe. Claro, la gripe a priori no es una enfermedad tan virulenta ni tan letal como ha podido ser el coronavirus, que ha sido una pandemia mundial. La gripe, al fin y al cabo, es una gripe estacional, que tiene un periodo en el que viene y se va. Además, la gripe es muy mutable, muta mucho, cada año y cada estación es completamente distinta, tiene unas cepas distintas, por lo tanto todos los años hay que vacunarse con unas cepas distintas. La vacuna del año 2019 es completamente distinta a la de 2020 y va a ser completamente distinta a la de 2021 que se haga la campaña. Por lo tanto, la gripe es una patología bastante distinta al coronavirus. A priori no parece que el coronavirus tenga tanta facilidad para mutar como la gripe, más que nada porque las mutaciones que hay ahora mismo, como son las mutaciones que hemos estado viendo, ahora por ejemplo la más famosa que se está hablando es la mutación india, se ve en los estudios que se están haciendo sobre esta mutación que las vacunas que nos han inoculado a las personas que estamos ya vacunadas son completamente fiables y protegen a la persona vacunada de estas mutaciones. Entonces, todavía no hay datos suficientes como para decir, bueno, pues a lo mejor hay que hacer, al igual que una campaña de vacunación contra la gripe, pues también a lo mejor hay que hacer una campaña de vacunación contra el coronavirus. El tiempo lo dirá. De momento, ahora mismo, afirmar completamente eso es algo temerario. Lo que sí estoy completamente de acuerdo es el tema de las mascarillas. Ya veíamos muchas veces, mucho antes de la pandemia, a personas de otros países, como por ejemplo países asiáticos, que utilizaban mucho la mascarilla, independientemente que hubiera pandemia, ¿no? Porque ellos tienen una cultura de que en el momento en que se resfrían, ellos se ponen una mascarilla para proteger a las personas que están a su alrededor, cosa que es cultural. Es algo que deberíamos importar también nosotros. Si mañana nosotros nos resfriamos o tenemos alguna tos o tenemos un estornudo, pues a lo mejor sí que no deberíamos de poner una mascarilla, no tanto para contagiarnos nosotros, porque probablemente ya lo estemos, pero para proteger a las personas que están a nuestro alrededor. Y por supuesto, se tiene que quedar con nosotros el lavado de manos, una cosa imprescindible. Bien, tenemos el verano a la vuelta de la esquina, el calorcito ya lo tenemos encima, y en el horizonte otra incógnita, otro interrogante: fiestas. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, a principios de esta semana y a preguntas de los periodistas, respondía que a día de hoy es imposible prever que pueda haber fiestas. Más bien se pronunciaba por el no. En este momento, no. Mañana Dios dirá y ya veremos
conforme avance los datos, los índices de contagio, la incidencia acumulada, pues iremos decidiendo sobre un formato u otro de actividades, que no de fiestas y de concentraciones. Sin embargo, el alcalde de Manzanares hoy emitía el ayuntamiento una nota de prensa en la que ya se empezaban a dar información del programa que van a desarrollar. Evidentemente, con todas las cautelas, habrá recinto ferial, habrá atracciones para los más pequeños, para los más jóvenes, habrá recinto ferial, habrá feria con una afluencia limitada y muy controlada, habrá un concierto, creo que de Camela, en la Plaza de Toros, también con un paso restringido, y otras actuaciones de todo tipo en distintos marcos, la pérgola, etcétera. Hay una disparidad de criterios, por lo menos aparente. Sí, bueno, es que, vamos a ver, ahí en este caso estoy de acuerdo con el alcalde, sí, bueno, y el alcalde de Manzanares, me parece muy bien las declaraciones que ha hecho y lo que ha programado, pero si hay un repunte, ¿qué hacemos? Pues es que se está trabajando sobre la marcha, ¿eh? Es que hacer semana a semana, viendo la incidencia, lo que tú has pensado la semana anterior, pero igual te lo pueden tirar para atrás, y tienes que volver para atrás y tienes que suspender conciertos, tienes que... Es muy precipitado avanzar en el tiempo y decir... Yo creo que no estamos todavía en condiciones, creo, yo no sé, a lo mejor Alberto en este tema, es un tema sanitario que Alberto a lo mejor está más puesto que yo, pero lo que sí es verdad es que yo de momento doy la razón no a nuestro alcalde, sino a todos los alcaldes que de momento no programen nada porque todavía estamos en un índice de 140, 150. Entonces todavía estamos en un riesgo, no extremo, pero estamos en un riesgo que en cualquier momento todavía no sabemos de las celebraciones que va a haber ahora de comuniones, de bautizos, de bodas que ya está viendo, de todos esos contactos, entonces es muy difícil programar. A 2 meses vista. A 2 meses vista prácticamente programable. Sobre todo la feria, yo creo que este año va a pasar, será lo mismo que el año pasado, no se celebrará, y el tema de las fiestas patronales, pues a lo mejor celebrar algunas actividades por barrios, al aire libre, y bueno, pero lo que sí es verdad que es muy difícil programar, y con lo que lleva las fiestas del vino de Valdepeñas, 100 y pico actividades, ¿no?, que se celebran al año, eso es una exageración poderlo programar. Yo creo que este año va a estar la cosa muy difícil. La feria yo creo que va a pasar de largo, y las fiestas patronales pues tendrán que ir, como hemos dicho, improvisando cosas, actividades que se puedan ir haciendo, pero no programar con 2 o 3 meses es una locura, vamos, es mi punto de vista, cuidado. Pero vivimos en una eterna contradicción, porque a día de hoy ya sí que se pueden abrir al 100% los mercadillos semanales. Bueno, sí, creo que algo nos ha enseñado en este momento el año y medio que llevamos de pandemia, es que el hombre propone, pero el coronavirus dispone, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? El año pasado se propusieron varias actividades, fiesta del vino, que sí, que no, que sí, tal. Pero como hay la experiencia del año pasado, pues no querrán curarse salud, ¿no? Pero ahora tenemos también la vacunación, que puede ser un punto a favor, o sea, es que todo muy impredecible. En julio, agosto, la vacunación, por eso la feria de agosto va a ser muy complicado, pero las fiestas patronales sí puede ser. También es al aire libre. Pero hay que tener en cuenta una cosa, para contratar, como ha dicho la concejala de festejos, para contratar gente, como hay tan poca contratación, en cualquier momento puedes tirar de cualquier actuación, de cualquier acto, de cualquier actividad, porque todo el mundo está, prácticamente el 90% de los ayuntamientos van a estar igual que nosotros. Y también se puede utilizar a nuestros artistas locales que tenemos en Valdepeñas, que estupendo, siempre se podría tirar de ellos, que es una... Además, siempre los tenemos a disposición y disponibles y que dan muchísimo juego. Eso siempre es así. También recordad, y ya lo hemos comentado aquí no una ni 2 veces, que durante todo el verano de 2020 no pararon de sucederse actividades culturales, teatro, música, circo inclusive, siempre en el mismo ámbito, en el mismo recinto de las bodegas A7. Y bueno, estaba todo absolutamente controlado, el acceso, la salida en fila, guardando distancia, las entradas con el gel hidroalcohólico, etcétera, la toma de temperatura, y no había una semana sin 1, 2 o 3 actividades. Sí, pero eso es las notas del vino. Eso es un tema que está controlado. ¿Por qué no una semana, un día, otro, pero no 150 actividades? Cuando se preveía dar una continuidad en esa misma línea en la semana del 1 al 8 de septiembre, se cometió posiblemente el error, con toda la buena voluntad del mundo, de darle o envolverlo en un programa de fiestas. ¿Qué ocurrió? Que quien no había disfrutado de todas esas actuaciones, de todas esas actividades, pues dijo, bueno, ¿cómo se nos proponen unas fiestas? Desconocedores del verano que habíamos disfrutado, quienes sí disfrutamos de las actividades culturales. Y luego, políticamente, evidentemente, se utilizó legítimamente. Entonces, una fiesta, la cuestión es, unas fiestas con un contenido netamente cultural y con todos los controles, ¿por qué no? La cuestión, yo creo que
estamos planteando, estamos pensando en fiestas del vino 2019, 2018 o años anteriores prepandemia. Y eso creo que no lo podemos plantear todavía. Al igual que no podemos plantear una feria prepandemia. No, eso es imposible. Hay que intentar tener en cuenta lo que tenemos encima ahora mismo. Y es que a lo mejor en agosto todavía no estamos con un porcentaje, el que sea porcentaje suficiente como para llegar a unos índices adecuados. Entonces vamos a pensar en si lo llamamos feria, si lo llamamos fiestas, pero que no van a ser unas fiestas al uso. No van a ser unas fiestas del vino con miles de personas en la plaza, miles de personas en el convento, miles de personas en la Plaza Nueva. Van a ser unas fiestas completamente distintas, unas fiestas que se tienen que adecuar a los momentos en los que estamos viviendo. Igualmente, no digo que no, dentro de un año, a lo mejor podemos volver a retomar esa normalidad de fiestas del vino que teníamos antes, cuando ya estamos todo el mundo vacunados, o cuando tengamos... lo que decía Jesús entonces. Yo creo que sí, claro, hay que adaptarse al momento en el que estamos viviendo. Se pueden celebrar actividades por barrios para que la gente no se sienta controladas. En barrio, anda que no tenemos barrios, asociaciones de vecinos que después se les puede hacer partícipes a todas las asociaciones de vecinos, qué es lo que necesitas y ya está. Y por lo menos que la gente vea que por parte del ayuntamiento, y sin politizarlo, que aquí hay dos personas que no somos políticas, sin politizarlo, y que todos a una. Tres, perdón. Tú sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, es verdad, tú sí eres de un partido, pero bueno, que partidos políticos tiene que haber, pero lo que sí es verdad, sin politizarlo y utilizarlo, todos a una, como hemos dicho, cuando hemos hablado algo del comercio, cuando hemos hablado algo de la hostelería, todos a una, y que se acuerden de todos y que haya actividades en los barrios, y hacerles de ver a la gente de que es imposible lo que ha dicho Alberto, no podemos ir miles de personas a la plaza, hoy por hoy no estamos preparados. Que las fiestas van a ser actividades que se pueden celebrar algunas controladas como el año pasado, pues muy bien, se celebran actividades controladas y sobre todo la calidad empieza por uno mismo, primar lo nuestro, primar nuestros grupos que tenemos aquí, primar nuestras bandas de música que tenemos aquí, nuestros grupos folclóricos que tenemos aquí, y toda esta gente pues nos hace divertirnos dentro de que no va a ser unas fiestas, como hemos dicho, de la patrona como otras veces, pero que podemos celebrarlas dentro de, y sobre todo primar la salud de todo el mundo, eso es lo más importante. Promocionar nuestras actividades culturales con nuestros museos, que tenemos un rico patrimonio también, y aprovechar para dar un empujón y que mucha gente conozca por fin lo que es el Cerro de las Cabezas, conozca por fin lo que es el Museo Municipal, conozca lo que es la Fundación Gregorio Prieto, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas programadas. Sí, de todas formas, y vamos. Estoy pensando una cosa, de todas formas la concentración, y veréis cómo va a pasar, en la plaza va a ser multitudinaria. Si no hay estado de alarma, si no hay esto, al final vamos a ver, no voy a decir miles, pero cientos y cientos de personas en las plazas las va a ver. El año pasado las había. En julio, las medidas de las distancias, las mascarillas, o sea, que quiere decir que nada más, pues imagínate si además le echas un poquitín de gasolina al tema y organizas unas grandes fiestas, pues ya no, por el ayuntamiento que no sea. Yo soy es mi opinión personal y yo creo que la compartimos todos. Sí. No sé qué pensáis, yo me imagino a los ayuntamientos mirándose de reojo a unos a otros, los alcaldes unos a otros, a ver qué hace este, a ver, según haga este hago yo y tal. ¿No pensáis que debería de estar centralizado la toma de decisiones y que la delegación provincial de la Consejería de Sanidad o inclusive la subdelegación del gobierno en la provincia pudieran tomar cartas en el asunto, o más aún, centralizar los criterios a nivel autonómico? Sí, señor. Por lo menos a nivel autonómico, que yo hay veces que me pregunto incluso hasta para qué tenemos un Ministerio de Sanidad, si aquí cada uno hace... Uno delega y los demás cada uno toman sus decisiones y no puede ser que una cosa sea completamente diferente en un sitio que en otro. El problema sería que estos serían simplemente unas recomendaciones que nos podrían hacer, porque tras la retirada del estado de alarma, la obligatoriedad en muchos casos va a quedar deslegitimada y encima ya nos ha dado varios varapalos el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre varias cuestiones que queríamos hacer. No hay nada más que ver el Quintanar, por ejemplo, el cierre perimetral que se levantó tras una sentencia del tribunal porque era una cosa anticonstitucional. Entonces, pues bueno, pues también hay que ver que ahora mismo la Junta o incluso el Ministerio pues tiene el poder que tiene al ya no tener un estado de alarma en el que poder cubrirse. Sí, pero es un tema
lo que judicialmente vale, no vale en Valdepeñas, no vale para Quintanar. Es que es un tema de la justicia que no Yo creo que la sanidad estaba por encima de todo, pero si encima más una cosa que otra, sin mencionar municipios y entrar si no se ponen de acuerdo los jueces también para valorar estos temas como cuando se sea absolutamente cauteloso en un municipio y en el de al lado pues se sea todo lo contrario y haya trasiego de personal de un sitio a otro, como si no hiciéramos nada. Si en Moral de Calatrava, bueno, omito nombre, si en el pueblo A resulta que hay restricciones y en el pueblo B no las hay, pues el del A se va al B, o mucha población va a haber trasiego. Lo que ha pasado estos fines de semana anteriores. Los valdepeñeros se han desplazado a ciertos sitios a celebrar comuniones, bautizos, historias, y nosotros estábamos aquí prácticamente confinados, ¿no? Entonces, no había cierre perimetral de no había cierre perimetral, que era a lo mejor lo que hubiera que haber hecho. ¿Quién ha sido la perjudicada en este caso? Pues la de siempre, la hostelería. Ajá. Conclusión de siempre en este asunto: vacunas. Sí, una cuestión más antes de pasar al descanso. Están Jesús Merlo, presidente de Cruz Roja, y también de la Asociación de Comercio de Valdepeñas Comercial. Definitivamente, con el levantamiento del estado de alarma, los sectores más sensibles a los efectos económicos de la crisis están remontando y están encarando la senda hacia la recuperación, comercio y hostelería. Bueno, yo creo que sí, por los datos que voy teniendo y el seguimiento que está haciendo la visita personal a todos los comercios y a las empresas de servicios, más o menos, bueno, con el stock en tu tienda prácticamente ha sido, no digo un éxito grande, no la feria del stock que se celebraba en el pabellón ferial, pero lo que sí es verdad es que la gente ha repuntado un poquito. La hostelería ha tenido repuntes, cuando está cerrada, pero cuando ha abierto, bueno, pues la gente, no digo que ha acudido en masa, pero bueno, se está repuntando un poquito. Con las decisiones a partir de ahora que va a tomar el ayuntamiento, creo que vamos a conseguir, esas ayudas nos van a llegar y más o menos estamos ahí. Lo importante es que venga gente de la comarca para relanzar el consumo, ¿no? Nosotros dependemos siempre, hemos sido siempre una capitalidad de comarca y el campo de Montiel y el campo de Calatrava y todas las poblaciones limítrofes tienen que venir a consumir, porque claro, Valdepeñas no vive solamente de Valdepeñas, ¿no? Y bueno, vamos repuntando y si se empiezan a celebrar estas actividades, como hemos dicho, que antes han ido fuera, y todo eso mueve muchísimo dinero. Ya hablé en una tertulia anteriormente que el tema de celebraciones, de comuniones, de bautizos, estábamos rondando entre 10 y 12 o 14 millones de euros, es una cantidad muy importante para Valdepeñas y todo eso pues es importante que se quede en Valdepeñas, eso genera riqueza y genera muchísimo trabajo. Y poquito a poco vamos repuntando y bueno, ya esperando las noticias, que ya tengo de primera mano, tengo noticias de las ayudas del ayuntamiento, que espero que consensuéis todos y que todos a una y que nos echéis una mano entre todos, que es lo importante. Alberto, José Vicente, ¿la economía está ya convaleciente o sigue enferma? No, sigue enferma todavía, queda. Está mejor, ha mejorado su estado, pero todavía queda mucho hasta que se pueda alcanzar un estatus y unas cuentas pre-pandemia, desde luego que sí. Eso sí. Sí, por supuesto, todavía falta mucho por seguir creciendo y sinceramente, y bueno, nosotros desde Izquierda Unida ya llevamos varios meses y varios plenos pidiendo que se aceleren las ayudas que se prometió desde la institución, que empiecen ya a moverse y parece ser que bueno, que nos han hecho caso en este caso y parece que en el pleno del próximo junio se van a llevar a pleno, que por supuesto desde Izquierda Unida, que llevamos durante toda la pandemia intentando que más ayudas al pequeño comercio, más ayudas al autónomo, más ayudas sobre todo a las personas que lo están pasando mal y tienen más necesidad, pues por supuesto siempre vamos a apoyar estas medidas que vayan a ayudar a los valdepeñeros y a las valdepeñeras que lo necesiten. Da mucho gusto ahora caminar por Valdepeñas, ahora ya no es el pueblo fantasma que era cuando estábamos en nivel 3 reforzado, que lo que ha dicho Jesús tiene completamente razón, al final terminaban yéndose los valdepeñeros a celebrar cumpleaños y demás a otros sitios, entonces bueno, habría que... Que sean solidarios con la gente. Exactamente. Nos quejamos, pero luego no somos solidarios, o sea, el día de la manifestación íbamos todos en la manifestación y toda la gente salía
a la calle a aplaudirnos, íbamos a la gente del comercio junto con la hostelería y todo el mundo aplaudía, pero luego hay que ser solidarios y pensar que, bueno, pues el bautizo del niño, la comunión del niño, bueno, pues se bautiza al niño, que se podía bautizar, se celebra la comunión, que se podía tomar el Santísimo, y luego después pues lo aplazo esos 15 o 20 días y le aplazo al que se lo tenían cargado para 20 días, no me voy a celebrarlo fuera, porque eso ha generado riqueza en otros sitios, eso se ha ido fuera de Valdepeñas. Ha habido ejemplos, y lo he vivido en primera persona, en un restaurante muy concurrido en Valdepeñas habitualmente, bueno, no, ¿por qué no decirlo?, Europa, donde sí que hubo contacto entre gente que nos conocíamos y demás el domingo pasado, y que comentaban que era una cosa bastante más generalizada de lo que nos creemos, que la celebración familiar del Día de la Madre, mucha gente la aplazó, claro, sí, y no dijo, bueno, si no puedo en Valdepeñas me voy a Moral, o me voy a Infantes, a donde sea menester, lo aplazo y cuando sea posible lo celebro en mi pueblo. Bien, apunto este final, si me permitís, para pasar a 5 minutos o unos minutos de visitar empresas, comercios, establecimientos, hostelería, etcétera. Y ya les avanzo que en la segunda parte vamos a cambiar de asunto radicalmente. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está llevando a cabo una nueva campaña de levantamiento y de exhumación de restos humanos de personas represaliadas por la dictadura franquista en los primeros años 40 en cementerios de distintos puntos de nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma. En lo que más de cerca nos toca es esa realización, esa acción llevada a cabo esta semana en el Camposanto de Manzanares y también creo que en Almagro. Vamos a retomar este asunto, vamos a iniciar tertulia con este tema a vuelta de unos minutos de publicidad. Continuamos en la noche de jueves en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas y afrontamos un tema pues siempre delicado y siempre presto al debate, cuando no a la confrontación, y aquí estamos por la labor de hacer un diálogo sosegado y de altura sobre lo que fue este drama de las escabechinas posteriores al final de la Guerra Civil Española. Si bien es cierto que los crímenes se cometieron por ambos bandos, no es menos cierto que por cada uno que cayó de uno, luego se cobraron 5 en compensación, vamos a llamar por no hablar de venganza. Esta es la historia y hay una asociación muy consolidada y muy en auge, que es la de la recuperación de la memoria histórica, que en nuestro territorio, en nuestra zona, ha emprendido una campaña de exhumación de restos de personas represaliadas por el franquismo en varios cementerios de nuestra zona, entre ellos el de Manzanares y el de Almagro. Vamos a ver la noticia que nuestros servicios informativos confeccionaban en el día de ayer y emitíamos a mediodía sobre esta campaña de exhumación de más de 30 restos de estas personas que fueron represaliadas. Vamos a verlo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició ayer la exhumación de 2 fosas comunes en el cementerio de Manzanares con el objetivo de dignificar e identificar a una treintena de víctimas de la represión franquista asesinadas en los meses posteriores a la Guerra Civil entre mayo de 1939 y noviembre de 1940. Es un hecho histórico, sin ninguna duda. Y yo creo que cumple 3 objetivos. En primer lugar, estamos hablando de dar cumplimiento a una ley del Estado que reconoce unos derechos a unas personas. La ley de recuperación de memoria dice que los familiares tienen derecho a ser resarcidos. Luego estamos también hablando de algo que es la dignidad absoluta. Aquellos que en su momento dieron la vida por su país, por defender la libertad y la democracia. Y en definitiva yo creo que lo que hacemos hoy es dignificar una situación que durante décadas no estaba dignificada. En el cementerio de Manzanares hay enterradas 288 víctimas asesinadas, según esta asociación. La mayoría, 255, están en fosas comunes intramuros. Hay otras 30 las que ahora se exhuman, que están en 2 fosas situadas extramuros en la zona considerada como no católica durante el régimen franquista y que estuvo aislada del resto hasta que con la democracia se integró en el recinto. El inicio es la apertura de la fosa, que no sabemos todavía qué nos vamos a encontrar, y a partir de ahí depende de cómo se encuentre la fosa, en qué situación se encuentre, si vertical, si más extendida, pues
Durará más o menos tiempo, será más o menos complejo el trabajo arqueológico y el trabajo de recomposición de los cuerpos, pero ese es nuestro proceso, es decir, se tarde lo que se tarde, rescatar los cuerpos, conformarlos como tal, individualizarlos, a partir de ahí hacer las pruebas en laboratorio de ADN correspondientes y la última parte de este proceso será la entrega de los cuerpos de aquellos familiares que se han podido identificar con los cuerpos rescatados. Este proceso se realiza con voluntariado de la asociación, que lo sufraga con recursos propios. También colabora el colectivo Memoria Histórica Manzanares, que en 2016 se constituyó con el objetivo de conseguir este acto. Los trabajos se extenderán durante 2 semanas, en las que se rescatarán los restos, se conformarán y se individualizarán mediante pruebas genéticas. Debido a la avanzada edad de algunos de los descendientes directos, ya se han adelantado análisis de ADN a estos. Será un trabajo muy minucioso y necesario para entregar los restos a cada familia. Alberto Parrilla, secretario general de Izquierda Unida Valdepeñas, personalmente tú estás siendo testigo, inclusive participando y apoyando estas actividades de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y en el momento en que grabamos esta tertulia, en el día de ayer, vienes de Almagro, donde has asistido a esta actividad. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Hemos estado unos compañeros de Izquierda Unida junto conmigo en el cementerio civil de Almagro, donde un equipo de la Universidad Complutense, un equipo de arqueólogos, un equipo de odontólogos, junto con unos compañeros de Mapas de la Memoria de Ciudad Real, están encargándose de la exhumación de 26 cuerpos que fueron represaliados después de la Guerra Civil, en 1939. Además, he presenciado a la hija de uno de los represaliados, cómo ha llegado allí, le han hecho una entrevista y le han hecho una prueba de ADN para que próximamente, cuando exhumen todos los cuerpos, se los llevarán a analizar a la Universidad de Madrid y cotejarán las muestras de todos los familiares que han encontrado con los cuerpos, para así poder devolverse los restos, los huesos a las familias, y que ellos puedan enterrarlos o rendirles el culto y el homenaje que las familias deseen y que muchas de ellas necesitan, principalmente no para reabrir heridas, como gente dice, sino más bien para cerrarlas, para curarlas y para que la gente también conozca esta historia, que en muchos casos es una historia olvidada de nuestra historia más reciente. Creo que los trabajos que se están haciendo y que se están desempeñando gracias a la nueva ley de memoria histórica están ahora un poquito más en auge, y asociaciones como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Mapas de la Memoria y las distintas universidades que se encargan de hacer estas exhumaciones están haciendo un gran trabajo. Es un trabajo muy responsable, es un trabajo además muy concienzudo. Lo consiguen respetar al máximo las voluntades de los familiares. También se encuentran que en muchos nichos o en muchas fosas no solo están los represaliados, sino también, por ejemplo, en Almagro, al ser un cementerio civil que no entra dentro del Campo Santo, también se enterraban, por ejemplo, recién nacidos que no habían sido bautizados, y también se han encargado de contactar con esas familias para que también pudieran tener estos restos y poder enterrarlos como buenamente quisieran. Es decir, me parece actuaciones increíbles que dan sentido a la vida de muchas personas que llevan muchos años luchando para recuperar los restos familiares, y es emocionante poder vivirlo y poder felicitar a estos familiares que verdaderamente lo han estado pasando muy mal a lo largo de toda su vida, y que hoy por lo menos se les resarce de cierta forma, un resarcimiento que al fin y al cabo es lo más humano que se puede hacer. Dispones también, y te pido que lo compartas, datos sobre esta misma casuística, sobre este mismo fenómeno en el Camposanto, en el cementerio de Valdepeñas. Sí, efectivamente, en Valdepeñas, no solo valdepeñeros, hubo más de 150 víctimas valdepeñeras en una fosa común. En esta fosa común que hubo, están más que documentadas 413 víctimas, de las cuales en 1966 se sumaron 3 de ellas.
y justo después, en la transición, un poquito más tarde de la transición, en 1979, se exhumaron casi todos los demás cuerpos. Estos cuerpos terminaron haciendo un monolito, una especie de memorándum de estas víctimas que reza el memorándum, que son caídos por la libertad, en el cementerio de Valdepeñas. Solo quedan unas 24 o 25 víctimas que todavía no se han podido sacar. Abiertamente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está cerrando definitivamente y completando la reconciliación que todos nos proponíamos en la transición española después del franquismo, o está profundizando en la herida. Permitidme que lo plantee en estos términos, pero por ser realistas y ajustarnos a lo que puede esperar la gente que ve esta tertulia de lo que digamos aquí. Yo lo tengo muy claro, yo lo comenté antes en Petit Comité, igual que yo quiero que mis padres, que en paz descansen, que mis abuelos, que mis tíos, que mis primos reciban cristiana sepultura, para el que sea creyente y el que no, pues sepultura en un cementerio, pues yo creo que han estado en todo su derecho de reclamar a estas víctimas que igual a lo mejor muchos ni fueron culpables de nada, les pilló donde les pilló y fueron represaliados, pues bueno, pues que ahora, como ha dicho Alberto, no se les va a hacer, ya no se puede hacer nada por ellos, no, sino que solamente se entregue a sus familiares esos restos mortales y que por lo menos esas familias, esos hijos, esos nietos, esos bisnietos, porque algunos ya serían ahora muy mayores, pues que por lo menos puedan visitarlo y que tengan un sitio donde decir, aquí está mi padre, aquí está mi madre o mi hermano, y puedo venir a rezar una oración si soy creyente o hacer una visita al cementerio. Creo que ha sido una idea muy buena y yo creo que no tiene por qué abrir heridas. Las cosas, pasó lo que pasó, y hay que hablarlo pues tranquilamente en tertulias, y hablarlo con moderación y hablarlo bien hablado. Lo que sí es verdad, lo que tenemos que hacer es no olvidar lo que pasó, tanto por un lado como por otro, para que esto no se vuelva a repetir, que es importante. Yo soy partidario y me siento muy, muy bien y me siento muy tranquilo de que esas personas, como ha dicho Alberto, bueno, pues que ya muchos ya a partir de mañana o a partir de pasado saben, aquí está mi padre enterrado y yo puedo venir a hacer una visita, que es lo importante. Pero nada de rencores y de rencillas, porque al final eso no lleva a nada, ¿no? José Vicente, tema sensible, sin duda, pero mucho. Que también es posible hacer sobre él una reflexión en frío y con altura. Sí, coincido casi la totalidad, prácticamente la totalidad de lo que ha dicho Jesús, es volverle la dignidad a las personas y a las familias, y creo que eso tiene que estar por encima de cualquier tipo de ideología, sentimientos, lo que sea. Evitemos la politización, tengamos miras más allá de, mucho más largas de lo que fue aquello, sabemos lo que fue, ya sabemos perfectamente lo que ocurrió, vamos a dignificar a esas personas, como dice Jesús, bueno, pues ofreciéndole los restos a las familias, dándoles una sepultura de la manera más digna posible. Hay una cuestión más y que me la ha suscitado, porque además lo conocíamos el dato, que el sacar a los fallecidos los restos de las cunetas y de las antesalas de los cementerios no es nada nuevo, puesto que acaba de comentar que en 1979, en plena transición democrática, esa fosa del cementerio de Valdepeñas quedó vacía. Entonces, quiero decir que no es nada nuevo. No, yo creo que esto, lo digo por los prejuicios que muchos ponen de que bueno, ahora... Alberto tendrá más datos, pero yo creo que esto al final, como dice el otro, ha venido para quedarse. Yo creo que al final, a nivel general, se va a hacer en toda España, se va a generalizar, y es de justicia pues que los restos mortales de la gente que fue asesinada o represaliada, pues que se les entreguen a sus familiares. Yo creo que al final van a quedar muy poquitas familias sin que tengan sus restos, ¿no? Porque hoy en día hay más adelantos que a lo mejor y se pueden reconocer o se pueden a través del ADN y tal y cual, y además ahí está la universidad que está trabajando, me consta muy bien, pues entonces yo creo que al final, en unos años, yo creo que al final van a quedar, ojalá queden poquitas familias por no recuperar los restos mortales de sus seres queridos. Claro, pero bueno, al fin y al cabo también hay que ver que esto no es una cosa que se ha hecho a través del gobierno. El gobierno ha sido ahora o hace relativamente poco lo que con la nueva ley de memoria histórica lo que ha
da un poquito más de fondos, sobre todo de fondos, porque al fin y al cabo hay mucho trabajo que se hace de forma voluntaria, pero también se necesitan recursos. En muchos casos estas fosas comunes o estas cunetas que se levantaban antes venían de fondos de sitios que no nos podríamos ni imaginar. Claro, ahora en el momento en el que el gobierno verdaderamente se implica en la recuperación de estos restos, claro, es que queda muy mal decir que en España todavía hay más de 140.000 muertos enterrados. Entonces creo que mínimo tenemos que hacer un esfuerzo entre todas y todos para poder recuperar el máximo de cuerpos y sobre todo lo que estamos diciendo, devolver la dignidad. Si me permitís, me gustaría recomendar el documental El silencio de los otros. Es un documental que ganó varios premios, el premio Goya, el premio Forqué, y bueno, habla sobre la querella argentina que muchos víctimas de represaliados, y no solo de la guerra civil, sino también del franquismo, pues entablaron para recuperar la memoria de sus padres, de sus abuelos, y que bueno, que es un documental maravilloso, magnífico, que es crudo, pero creo que es necesario que todo el mundo pueda visualizar para tener una idea más sosegada de lo que verdaderamente tenemos todavía aquí en España. Falta aún mucho, pero vamos por buen camino. Quizá que lo más lamentable y lo más triste de este episodio histórico sean los restos, los cuerpos extraídos, exhumados, recompuestos, completados y no reclamados por ningún familiar. Este es quizá el epílogo más indeseable y más lamentable. Sí, porque a lo mejor han fallecido ya sus... No ha quedado nadie. No ha quedado nadie y a lo mejor sobrinos o primos no reclaman, no van a hacer la reclamación. No hay conexión, ya no hay conciencia de ellos. Bueno, pero esos restos también se pueden dignificar de la manera de en los cementerios, pues haciendo una fosa en condiciones, haciendo una cosa en condiciones, y bueno, y ya está. Y algún día si los reclaman, pues... El trabajo antropólogo, al fin y al cabo, no es solo cavar, también hay un trabajo que es muchísimo más laborioso previo de documentación. El antropólogo social es el que se encarga de buscar los familiares de las posibles víctimas. El rastreador. Exactamente. Y en este sentido, los compañeros de Mapas de la Memoria están haciendo un trabajo muy fuerte y muy importante aquí en la provincia de Ciudad Real. Tienen 2 libros, los cuales son todas las fosas de la posguerra en Ciudad Real, y Para hacerte saber 1000 cosas nuevas, que son 2 libros que también han sido publicados por la UNED, los cuales los podéis hacer con ellos para tener una fuente fiable de todo este tipo de cosas. Claro, es una pena, pero también necesitamos publicidad, como lo que hoy estamos haciendo aquí, para que familias que a lo mejor no sabían o no se ha hablado, porque al fin y al cabo esto ha sido un tema tabú en muchas casas, principalmente por miedo. Por el miedo. Otro condicionante, mucha gente que se vio represaliada, en cuanto vio el panorama salió a escape. Entonces pusieron kilómetros de por medio y por tanto el vínculo con el paso de muchos años eso se rompe. Exactamente. Y claro, lo que estamos haciendo ahora, el hecho de dar visibilidad a estas exhumaciones y a estas actuaciones, creo que puede hacer que muchas familias puedan despertar, puedan hablar de este tema, puedan ponerlo encima de la mesa, y quién sabe, a lo mejor de esta tertulia sale un familiar de un represaliado en Manzanares o en Almagro, toma conocimiento y mañana le pueden hacer el ADN para que los restos de un bisabuelo o de un abuelo pues puedan ser entregados a los familiares. Bien, lo dejamos ahí, vamos a dar paso a un asunto más esta semana. Hay cuestiones que desde nuestro punto de vista, por mucho que nos parezcan alejadas de nuestro entorno cercano, y esto es una televisión de una localidad y de su comarca, pues parece que deben de pasar inadvertidas para nosotros, pero su dimensión obliga a que haya un tratamiento tanto informativo como a nivel de coloquio y de tertulia, y a eso vamos. Ceuta, la apertura deliberada y masiva de la frontera desde el norte del país vecino de Marruecos, y esa entrada en avalancha de miles
de personas, tanto del Magreb como subsaharianos, que aprovechan la ocasión para buscar simplemente una vida mejor. Algunos a esto le han llamado invasión, técnicamente seguramente lo sea, porque una población un poco más grande que Ciudad Real Capital, como es Ceuta, con 86.000 habitantes, se ve de la noche a la mañana desbordada por más de 5.000 personas de manera absolutamente anárquica, genera, y es el punto de vista que nosotros queremos abordar en este final de tertulia, un problema humanitario de primer nivel. Y hablamos, en esta tertulia me acompañan dos personas que son activistas de Cruz Roja, su presidente a nivel local y uno de los voluntarios, pero una tercera persona que tiene una implicación ideológica muy clara en defensa del pueblo saharaui, como es Izquierda Unida, y ese es el origen de este conflicto. Quiero una visión general, un análisis genérico de esta cuestión que al final nos acabará salpicando a todos, desde el sur de España hasta toda la península. Yo quiero decir, desde los años remotos, que ya yo no era presidente de Cruz Roja ni miembro del Comité Autonómico como soy, lo que sí es verdad es que esto ya llueve sobre mojado. O sea, esto ya viene desde los años 60, 70, 80, esto pasa así. Yo no voy a entrar en el tema político porque yo, como presidente de Cruz Roja, lo que sí es verdad es que cuando he visto las imágenes que un voluntario de Cruz Roja salvaba a un niño de meses y un guardia civil salvaba también a un niño de meses, he llorado como un crío. Porque, hombre, sabemos que es un tema humanitario, pero lo que sí es verdad, que problemas humanitarios, estando ahí Cruz Roja y estando la Guardia Civil y el Ejército, no ha habido de ningún tipo, que es a lo que yo me refiero. Toda la gente ha sido atendida perfectamente, nuestra labor humanitaria se está haciendo, pero no día a día, sino no solamente ahí, en Canarias. Se han salvado muchas cientos de personas que venían ya con hipotermias, se han salvado a niños, se han salvado a mayores, y luego ya lo otro es un tema político en el cual... Algo más que político. Tienen que entrar los políticos, bueno, estratégico, como sea, bueno, político. Y lo que sí es verdad, que Cruz Roja ha desempeñado su labor humanitaria... Perdón, Jesús, y perdóname que muchas veces pues estoy mordiendo un palo y al final lo acabo rompiendo. ¿El rey de Marruecos hace política? Claro, pues yo no sé si hace política. Yo lo que sí digo es una cosa, que Cruz Roja no hace política. Cruz Roja está cada vez más cerca de las personas, y sobre todo de los más necesitados. Y los más necesitados que eran los que hay ahí, y los que vienen en pateras, y las imágenes que se ven de los niños que se ven muertos en la playa. Y eso es lo que hace Cruz Roja, y eso es lo que hay que valorar. Y yo, como presidente de Cruz Roja, tengo que valorar eso. Lo otro es para otras personas, para personas de más alto nivel, el rey de España, el presidente del gobierno, los políticos. Es un tema que el presidente de Estados Unidos, que yo creo que tampoco, por lo que he entendido, ni nos han hecho ni caso. O sea, un desastre. Entonces, la labor de Cruz Roja está ahí. Porque tú pones en la televisión a las 6 de la mañana y ves que llegan pateras a Canarias. A Canarias, estábamos olvidados de Ceuta y Melilla, pero han estado nos olvidamos de Canarias todos los días. Cientos y cientos, es que yo tengo compromiso y amistad con muchísimos voluntarios y están desbordados, pero aún así nadie se queda desatendido. Cruz Roja está ahí y será un problema humanitario, pero nadie ha quedado desatendido por Cruz Roja, que era lo importante y de lo que estoy muy orgulloso. Compañeros. Yo soy voluntario de Cruz Roja, pero también tengo opinión como persona, también por supuesto. Sí, la gente, lo principal, las personas lo principal, y tú sabes que aquí en Valdepeñas también lo estamos notando porque también nos hemos visto desbordados, o casi en muchas ocasiones. Pero la actitud que ha tenido el rey de Marruecos, sacrificando 8.000 personas como carne principal, venga, a ver qué pasa. Pero claro, luego tenemos a la embajadora que todavía dice que, claro, que ciertas actitudes pues se tienen que pagar, o ciertas... Pero bueno, ¿qué nos quiere decir con eso? Una provocación en toda ¿Qué nos quiere decir con eso? Pero Alberto, es que Ceuta no es frontera, y acabo con esto, Ceuta no es frontera de España, es frontera de la Unión Europea. Claro. Entonces la Unión Europea también debería tomar cartas en el asunto. Hombre, pues yo creo que algo más que buenas palabras, digo yo. Una de las pero a lo mejor Alberto va a llegar más a las preguntas clave que quería plantear. Sí. ¿El líder del Frente Polisario es el pretexto para emprender esto? No, sí, por supuesto. Es uno de ellos. Otro es que hubo un error que no se ha dicho, pero se tenía que haber comentado, y es que cuando... Es tradición, no sé por qué, no me preguntéis por qué, es tradición que cuando un presidente de gobierno toma posesión de su cargo, la primera visita oficial son a los países limítrofes, Marruecos, Portugal y Francia. A Marruecos no ha ido. Y eso también se lo tomó como una... Pero la culpa la tiene... No. Digo que eso
junto con las declaraciones del vicepresidente del gobierno en aquellos entonces, el señor Pablo Iglesias, postulándose a favor del referéndum del Sáhara, cosa que en el fondo creo que pensamos todos. Pero, por supuesto, hombre, ahí existe una cosa que se llama diplomacia. Diplomacia. Pero, José Vicente, existe otra cosa que son 200.000 personas tiradas en el desierto de Tindú. Por supuesto, sí. Pero tú, aunque pienses eso, siendo vicepresidente del gobierno de un país que tiene unas relaciones muy particulares con Marruecos, lo que tienes que hacer es ser diplomático y remitirte a lo que ya dijo el presidente del gobierno en tiempos. No, nosotros nos acogemos a lo que dice a la resolución de las Naciones Unidas. Vale. ¿Y qué es lo que dice la resolución de que hay que hacer un referéndum. Claro. Es decir, en el momento en el que... Pero es una cosa es eso y otra cosa es, joder, que hay que ser diplomático, que eres vicepresidente representando a todos los españoles, sabiendo que Marruecos tiene la sartén con el mango, como se ha visto. A ver, vamos a ver, yo creo que, independientemente de lo que has comentado tú, yo creo que el líder del Frente Polisario que está siendo tratado en un hospital de Logroño ha sido una de las características, pero creo que nos estamos olvidando, creo que nos estamos olvidando de la condición más importante, y es las declaraciones que hizo Trump 5 minutos antes de decir que la gente tendría que asaltar el Parlamento de Estados Unidos, que fue reconocer el territorio saharaui como un territorio propiedad de Marruecos. Biden no lo ha vuelto a reconocer. Entonces, lo que está haciendo este sátrapa monarca de Marruecos es chantajear no solo a España, sino a la Unión Europea. Y los está chantajeando con 8.000 seres humanos, niños, mujeres y hombres. Totalmente. Y muchos bebés que, afortunadamente, gracias a la labor de ONGs, gracias a la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y gracias a la labor del Ejército, no tenemos que contar bajas. Pero lo que está haciendo Marruecos y lo que lleva haciendo durante muchos años es simple y llanamente muy peligroso para todo la diplomacia, ya no solo España-Marruecos, sino también Marruecos-Unión Europea. Marruecos ahora mismo es un centro logístico de África para Estados Unidos, junto con Arabia Saudí. Y está presionando de esta manera, porque ahora Marruecos ha presionado a Alemania. Sí, lo que parece que si Marruecos hace eso es porque se ve fuerte para poderlo hacer. Exactamente. En el momento en el que se levante la Unión Europea y España a su encabeza, eso no se puede permitir. Y no se puede permitir de muchas maneras, porque es que el Sáhara es un territorio que, según la declaración de las Naciones Unidas, es un territorio que debería hacer una autodeterminación, y lo que nos encontramos en diciembre, en noviembre y diciembre de este año pasado, es prácticamente una declaración de guerra, haciendo declaración de hostilidad pura entre Marruecos y el Sáhara. El Sáhara, que como bien habéis dicho antes, no es una población precisamente rica ni millonaria, son personas que llevan muchos años luchando por sus derechos, que España tiene una gran responsabilidad tras dejarlos en la estacada hace muchos años, y que todavía no nos hemos hecho cargo de eso. Pues y creo que estás diciendo, estamos todos de acuerdo. Sí, aquí pero es que hay un que remitirse al mandato de las Naciones Unidas y no hacen caso porque hay este de veto por Estados Unidos. Pero sabiendo cómo está la situación y sabiendo cómo los marroquíes en un momento dado, o el rey de Marruecos en un momento dado te puede crear un problema muy gordo, tienes que utilizar la diplomacia a su máxima expresión. ¿Quién antes aplacaba todas estas cosas, como por ejemplo Perejil? ¿Quién lo hacía? El rey Juan Carlos. Hoy en día esa figura no existe por X razones, pero hoy en día no tenemos esa figura que era la que servía para apagafuegos en muchos casos, porque esto es grave. Lo de Perejil también fue grave. Permíteme un matiz, y un poco hago de abogado del diablo, y mi función aquí es repartir juego, no rascar bola, que es lo que es lo que estoy haciendo, pero ¿no os da la impresión de que en este juego de la diplomacia siempre son unos los que tienen que extremar la diplomacia, mientras el que está enfrente prescinde de ella completamente? Exacto. No podemos... y nosotros que nos teníamos que ver apoyados por entidades a las que pertenecemos y que nos marcan el ritmo, como es la Unión Europea, pues nos vemos
pues solos, es que nos estamos viendo solos Como tantas otras veces. y con un nivel de incompetencia en muchos aspectos diplomáticos que, madre mía. Pero no podemos, o sea, lo que comentabas de la figura del ex rey, del ex monarca Juan Carlos I, no podemos, una democracia fuerte como es España, no podemos permitir mantener nuestras relaciones a través de dos monarcas, porque sabemos cómo es Marruecos. Marruecos tiene una calidad democrática que roza el insuficiente, por no decir que no llega ni al 3. Pero aquí en España tenemos una calidad democrática muy alta. Vamos a hacer diplomacia, pero cuando tú discutes con una pared, no vas a llegar a ningún sitio. Si ahora mismo tiene la capacidad Marruecos de generar una crisis migratoria y una crisis humanitaria de estas características, a lo mejor lo que hay que plantearse es que los problemas de inmigración no se les pueden dejar a este tipo de países como Marruecos o como Turquía, porque son la llave de muchos países que vienen con unas condiciones pésimas, que se juegan la vida andando millones de kilómetros hasta llegar a un lugar mejor, y la llave la tienen unos países con cero ética, cero moral, para jugar con las vidas de seres humanos. Y es lo que estamos hablando. A lo mejor necesitaríamos siempre de aplacar eso a base de te doy dinero, te doy no sé qué. Por supuesto que no. Cedo en esto, cedo en lo otro. No, hombre, no. Marruecos que habrá que tener una seriedad y una firmeza, y habrá que responder con una cierta firmeza. Pues eso ya no es diplomacia. Pero eso lo utilizas, sí, estoy de acuerdo, Julián, pero eso ya, estamos hablando de utilizarlo, pues lo que está comentando Alberto, cuando ya es que te están tomando el pelo, que es que no te hacen ni caso, que es que se están riendo de ti. ¿Sí? Una cosa, como decía mi abuela, una cosa es el tonto y otra cosa es el imbécil. O sea, el tonto puede curarse, el imbécil no. Bien, pues si nos permiten, en la tertulia de hoy se ha debatido, muy sano, se ensanchan los pulmones y se airean las mentes y los cerebros. Hemos empezado hablando de la cuenta atrás para quitarnos la mascarilla y acabamos hablando de un asunto que aparentemente nos pilla de lejos, pero que humanamente nos pilla de lleno a todas las personas con un mínimo de conciencia y de sensibilidad. Le vamos a emplazar a dentro de 7 días, donde volveremos a abordar los asuntos de primer orden, tanto en el ámbito local como en el general. Hasta entonces, un fuerte abrazo a todos.